Mm, 34. Y Mainayan Kashanki. Y Menadan Kashanki. Muy bien. Ahí vamos a ir, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Ujú, 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 ujú. A ver. ¿Se puede ver mi pantalla, estimados? Rikunch Manacho. mana. Manachu. Ari, rikukushanmi. Rikunch. Ya, cosa. Ari rikukusangmi. Ya, alin. Ya. Aquí está. Un rato vamos a programar todo ya. Listo. Ya todo listo. Entonces empezamos. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos aquí ya para empezar la clase del día de hoy. Y espero pues que estén súper bien. Yo también estoy ya recuperándome. Estaba un poco mal ayer, todavía peor. Con todas las actividades que hay en la institución educativa. Eh, bueno, ya estamos aquí. ¿Ya? Voy a compartir un momentito, por favor, aquí a nuestro Facebook, a los que nos siguen en Facebook. ¿Ya? Así que tenemos curso de quechua collao. Ya. Muy bien, mientras tanto vamos a ir empezando, estimados amigos. La primera clase, o en este caso, una de las preguntas más usuales, más frecuentes que se suele utilizar en el quechua, es esta pregunta. Imainayan kashanki, ¿cómo estás? ¿Ya? Imainayan kashanki. Pero no vamos a aprender de la manera en que toda la vida hemos aprendido, hemos dicho, ya, pues toda la vida respondemos y decimos, estoy bien, estoy bien. Ya no va a ser la manera de responder ahora, sino vamos a hablar en este caso las diferentes maneras de responder a esta pregunta, ¿ya? No vamos a decir toda la vida como siempre hemos dicho Ayiyami Gashani, porque si se han dado cuenta, cuando uno practica el quechua, siempre dice "Imene Gashani, Ayiyami Gashani, Imene Gashani, Ayiyami Gashani". Vamos a salir de esa idea y vamos a plantear otras ideas. Para eso, mira, un elemento, un recurso muy importante que debemos conocer es esto que les estoy poniendo aquí. Los recursos, ¿ya? ¿Cuáles serían esos recursos que nosotros vamos a utilizar en esta clase? Los recursos, el más principal es el verbo kashai. Y matas kanmari, ¿para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el kashai? El kashai, estimados amigos, se traduce directamente al verbo estar. Kashai es el verbo estar, ¿ya? El verbo estar, ¿ya? Un momento, por favor. El zancudo se mete a la casa cuando la ventana está abierta. No, de la zona donde vivo es cálido, es bastante palta, pero también hace frío, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, para eso hemos aprendido, hemos conocido ya el tiempo presente, y aquí en este cuadrito hemos hecho la traducción del verbo estar en quechua. ¿Y cómo decimos el verbo estar en quechua? Por ejemplo, decimos de la siguiente manera, no hakashani,
Yo estoy. Kan kashanki, tú estás. Pai kashan, él o ella está. No kanjis kashanjis. Nosotros estamos. No kaiku kashaiku. Nosotros estamos. Kankuna kashankichis. Ustedes están. Y paikuna kashan. Kashenko. Este es, estimados amigos, el verbo estar en el quechua. Claro, obviamente en el quechua de Cusco, ¿ya? Porque estamos aprendiendo el quechua de Cusco. Ahora, con esto, ¿para qué? Porque tú, por ejemplo, cuando nos preguntan, nos dicen, Imainayan kashanki. Esa es la pregunta. Tú estás Imainayan kashanki. Siempre nos dicen eso, ¿eh? Imainayan kashanki. Ahora, ¿cómo respondemos? Respondemos en la primera. ¿Cómo estás? Y tú dices, yo estoy, noka kashani. Ahora, en este espacio que estamos poniendo, mira, fíjate, ¿ya? Noka kashani. Ahí, cuando vamos a copiar a un archivo en blanco, ¿ya? Vamos a conocer lo siguiente. Mira, ya me dio la idea y digo, noka kashani. Fíjate, noka kashani. Ahora, a partir de esto, yo empiezo pues a plantear una expresión. Si ya tengo un hoja Kashane, que ya aprendí a conjugar, en este espacio que voy a poner, este espacio es el espacio donde vamos a utilizar estados de ánimo, situaciones en las que tú te encuentras. Imagínate que estás feliz, imagínate que estás triste, imagínate que estás cansado, imagínate que estás de hambre. O sea, todas esas situaciones, esas emociones, vamos a poner en este espacio. Entonces, para eso, mira, estimados amigos, en nuestro libro mismo vamos a tener algunos elementos antes de pasar a esto. Mira, aquí está. Algunos, ¿qué se llama? ¿Cómo podemos decir? Algunos estados en los que nosotros nos podemos encontrar. Por ejemplo, onkoska, onkoska kashani. Estoy enfermo. Enfermo. Si usted me dice, ya chicharrole, y me la kashanki. Costa, kashani. ¿No es cierto? Ahora, si tú me preguntas y me dices, por ejemplo, ya chicharrole, y me la kashanki. Imagínate que hoy día tiene un... Oh, no. Estoy cansado. Mira, en el caso del quechua de chanca, este se usa, se utiliza como pisipasja. Y decimos pisipasja, kashani. Podemos utilizar, ¿eh? Se entiende, porque, por ejemplo, en el Cusco, cuando ya te has agotado, dices pisiparunquichu. También se utiliza. Pisiparunquichu. ¿Entendido? Ah, si estoy ebrio, ¿qué digo? Machascan kashani. Michasca. Ya, o machascan kashani. ¿No es cierto? Y si estás medio dormilón, hay veces puños kakashani o puños Puños kakashani. Ujú. ¿Ya? Puños dormido. Y por último, samaska kashani. ¿Qué es samaska? Estoy Estoy, descansado. en este caso, Descansado. descansado. Descansando. ¿Ya? Ah, no, Estoy descansado. descansado. ¿Ya? No, descansado. Ujú. Descansando es distinto. Sí, ¿Ya? sí, me Entonces, equivoqué. eso es samaska kashani. Ahora, aparte de eso, estimados amigos, ¿qué más podemos utilizar en este caso? ¿Ya? Ahora están ingresando todavía. Por ejemplo, email kashanki. Y tú puedes utilizar, por ejemplo, hemos dicho, onkoska, que es el primer elemento. Luego dices, saikoska, ¿ya? ¿Ya? O algunos Cansado. dicen, pisipaska, ¿ya? Pisipaska. Por ejemplo, si yo estoy amargo, digo, piñasca. O sea, en este caso, todos los verbos que vienen ado, edo, estoy utilizando. Cansado, ¿ya? Ahora, piñasca, estoy, ¿qué Enojado. cosa? Amargo. Enojado. Por Ah, ejemplo, muchas veces en el caso del quechua de Cusco, estimados amigos, ¿ya? Por ejemplo, triste, ¿cómo es triste en quechua? puti. Yo conozco puti. Si no, después ¿Puti? otro. A ver, triste en quechua, ¿cómo dicen en Cusco? A ver, ¿cómo De aquí decimos? está. Y aquí es preocupado. Mm, A ver, ¿cómo sería? Triste es kuyay, ¿ya? Kuyay migashani es
triste. Y muchos dirán, profesor, cuyay es querer. Claro, en el quechua chanca, por ejemplo, encuentras la expresión cuyay de querer amar a una persona. Pero en el Ujú. caso de Cusco, recuerda la pronunciación. Cuyay, Cuyay. Cuyay. cuyay, ¿ya? Ujú. Cuyay de Kashani, te dicen, estoy triste. Y si estoy preocupado es Yakisha, Yakisha Kashani. ¿Te das Ujú. cuenta? Entonces puedes utilizar estas expresiones, mira, fíjate. Puedes utilizar unqusqa, sayqusqa, pisipasqa, phiñasqa, khuyay, llakisqa. Por ejemplo, si estoy descansado, samasqa. También, por ejemplo, hay otras situaciones en las que tú dices, estoy de hambre. Oh, mira, en este caso, hambre es yargay Yarqasqa. y le pone manta, ¿ya? Ah, ¿Y qué es el yarqasqa? Si yo pongo yarqasqa, estoy hambriado. diciendo, no, estoy diciendo que soy un tacaño, ¿me entiendes? ¿Ya? Yau, kanka, yarqasqan, Profesor, kanka. una preguntita, disculpe, una preguntita. Yo ¿Sí? encontré en el diccionario quechua Cusco, dice yaquisca, yaqui, tristeza, triste. Entonces, ¿por qué no puede ser yaquisca en tristeza? Yarqisqa es preocupado, Ah, está en el diccionario esto. ya. Entonces, ¿por Tal qué puede? vez puede variar a veces, ¿eh? No, como dicen, no todo el quechua a veces está reglamentado todavía, ¿ya? Entonces, pero en la mayoría de los casos yo también he utilizado, he visto que se utiliza como preocupado. Yaquisca, preocupado, ¿ya? Eh, por ejemplo, algunos dicen triste. ¿Y cómo estoy diciendo estoy en paz? Mana. Manacho. Estoy en paz, ¿cómo dirías? A ver, Mm, pregunta. Paz. Estoy en paz con todos. ¿Cómo diríamos? Por ejemplo, para eso existe la palabrita taj, ¿ya? Taj. Y dices taj migashane, ¿ya? Que es paz, tranquilidad, ¿ya? Entonces, en este caso, mira, para responder a su compañera, Kuyay o Yakisha, tiene mucha relación, ¿ya? Pero vas a encontrar siempre que las personas no te van a decir siempre Kuyay como triste, Yaki Kashani. Si tú me dices Yaki Kashani, me estás diciendo estoy preocupado. Yakisca, peor todavía. Entonces, vamos a utilizar ambos, estimada, ¿ya? Vamos a utilizar ambos para poder a veces entender la variación dialectal que tenemos el quechua, ¿ya? Muy bien. Ahora, mira, ¿alguien más? A ver, vamos, te escucho. Profesor Allin Kausai, eso no es paz. Ay, Alincausei. sí, lo encontró así. Eh, depende, ¿ya? Por ejemplo, Alincauce es buen vivir, ¿ya? Pero va a depender mucho el contexto, ¿ya? Por ejemplo, este Alincauce más va relacionado al tema de países, relaciones internacionales, ¿eh? Pero en cambio, cuando son de sentimientos, emociones, utilizamos el tag, ¿ya? Cuando es propio de una persona, utilizas tag. Pero cuando es para relacionarte con, en este caso, entre países, más vamos a utilizar el causa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces es la diferencia que vamos a tener. Maestro, una consulta. Adelante. Causei, ¿se escribe con U o con W? En este caso, mira, por regla, muchas veces en el quechua no existen diptongos ni hiatos, ¿ya? No se suele encontrar una palabra o una palabra seguido o una sílaba seguido de una vocal. Todos siempre son, la estructura de la palabra siempre va a ser consonante vocal o simplemente consonante vocal consonante. Esa es la estructura, ¿ya? Entonces, Ah, no vas a encontrar palabras que tengan consonante vocal vocal. Es muy escaso y mucho, no se da, ¿ya? Porque antiguamente sí se escribía, ¿eh? Entonces, pero no.
Con la nueva norma ya no existen vocal, vocal juntos. Siempre va a ser consonante, vocal, consonante o simplemente consonante, vocal. ¿Ya? Esa sería la estructura de una sílaba. Gracias, maestro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados, por ejemplo, hablando de yarca y manta, recuerde esto. Manta es la preposición de, De. entonces digo, pues, de yarca y hambre. Esa sería la expresión, de hambre, yarca y manta. Ahora, también puedes utilizar, en este caso, por ejemplo, cuando estás de sed, ¿cómo dices en quechua? Estoy de sed. Aquí está. O, ¿Mm? Aquí Aquí manta. está. Chaquisca. Ari. Por ejemplo, en este caso, tú dices chaquisca. Es como diría, pues, en el castellano, está seco o secado, ¿ya? Entonces, pero eso no existe en el quechua para decir, o en este caso no vamos a utilizar para decir estoy de sed, sino voy a utilizar la siguiente expresión. Chaki, el aumento, manta. Chaki, Ah, manta, ¿ya? ajá. Aquí manta, que vendría a traducirse al quechua como de De sed, sed. ¿no es cierto? Ari. Entonces, ahora, fíjense, aquí manta de sed. Otra vez utilizando en este caso la preposición de, que se traduce al castellano como manta, ya como al Ujú. quechua como manta, ¿ya? ¿Entendido? Ari. Entonces, estimados, mira, fíjense, todo esto que estamos utilizando, onqusqa, sayk'usqa, phiñasqa, kuyay, llakisqa, yarqaymanta, ch'akimanta, yarqasqa, taq, ¿ya? ¿Cómo podemos utilizar? Simple. Esto va a entrar, todos estos términos, este vocabulario va a entrar aquí. Por ejemplo, noqa, onqusqa, kashani. Noqa, sayk'usqa, kashani. Noqa, phiñasqa, kashani. Siempre. Noqa, kuyay, kashani. Noqa, llakisqa, kashani. Noqa, yarqaymanta, kashani. Noqa, ch'akimanta, Aquí kashani. manda ¿Ya? Kashani. Noqa, yarqasqa, kani en este caso. ¿Ya? Ajá. Y noqa, taq, kashani. O sea, puedes utilizar estas situaciones, ¿eh? Entonces, si yo te pregunto, ya, Rona, y me la kashanki, tú ya no vas a decir, por ejemplo, alguien. Entonces, por último, aquí vamos a poner como un elemento, alguien, que es, ¿qué cosa es alguien? Bien. Alguien es bien, Bien. ¿no es cierto? Entonces, pueden utilizar así, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, ahora tu respuesta sería, pues, ya, y me la kashanki, ongos no kashani, heikos kashani, piñas kashani, kuyay mi kashani, yakis kashani. ¿Me entiendes? Entonces tenemos Ari. esas posibilidades, estimados estudiantes, para utilizar cuando nosotros conversamos. Y entonces, regresando al libro, encontramos lo mismo. Por ejemplo, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí dice, Aliyan Kashane, Haliyan Kashane. Por ejemplo, aquí nos ha faltado poner también, ¿ya? Hali, y más que Hali, ¿ya? No es Haliwarma, es Hali, que viene a Sano. ser, ¿ya? Sano. ¿Ya? Entonces, si me dice, y me dele gashangi, tú puedes decir, Hali gashani, Alin gashani, Tagmi gashani, Yarkas kakani, aquí manda gashani, Yarkai manda gashani, Yakis gashani, Kuyemi gashani, Piñas gashani, Seikos gashani, Voy a cargar la batería. Permiso. ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados, mira, fíjense, es una manera de responder. Ahora, regresando al libro, ¿ya? Eh, hemos visto eso, ¿ya? Aliyan gashani. Profesor, Ahora, disculpe, Pisipasca, eso es lo que puso usted al principio, Pisi. Pisipasco también es agotado. Ay, ay, ay. Ujú. Vamos a separar esto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a separar Pisipasca, ¿ya? Que vendría a ser, en este caso, agotado. ¿Ya? Agotado, agotada. Cualquiera de las dos es válida. ¿Entendido? Entonces, mira, fíjense, todo esto vamos a utilizar. Es un vocabulario amplio, ¿ya? Que tenemos que conocer. Entonces, si yo te pregunto, y me da ya sabes cómo responder, ¿ya? A ver, por ejemplo, en este caso, todas estas, estimados, serían expresiones afirmativas.
¿ya? Por ejemplo, dice, noqa, por ejemplo, digo, onqosqa kashani. Puedo copiar esto, ¿ya? Copiar esto. Ay, ay, ay. ¿Ya? Puedo copiar esto y pegar aquí. Noqa, ¿ya? Onqosqa kashani. Puedes decir, ¿ya? Yo estoy enfermo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir lo contrario? Yo estoy sano. Puedo decir noqa qhali kashani. Por ejemplo, noqa pisipasqa kashani. Y luego yo puedo decir, yo estoy descansado. ¿Ya? Entonces, puedes poner también aquí descansado que vendría a ser sa masca, ¿ya? Sa masca que es descansado. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta? Pregunten, pregunten. ¿Ya? Ya. No hay creo. Pregunten, ¿eh? Tapukamits. ¿Alguien chumanacho? Y aquí, mira, estimados amigos, ya les he dado algunas actividades para que puedan responder. Por ejemplo, ustedes van a responder y decir, mira, fíjense, aquí, mira, aquí tenemos algunas expresiones que voy a copiar, ¿ya? Fíjense, 1, 2, 3, ya, 4 expresiones. Entonces, ¿qué voy a hacer con estas expresiones? ¿Ya? Existe una posibilidad de cuando a ti te preguntan y dices, ¿y Menele Gashanki? ¿Ya? Cuando nos preguntan eso, ¿cómo respondemos nosotros en el quechua? ¿Cómo? ¿Ya? Existe una manera de responder que vendría a ser en este caso la manera negativa. Si yo he respondido así, onkosta kashani, ¿ya? Por ejemplo, saikosqa kashani, machasqa kashani, puñusqa kashani. Puedo decir de esa manera. Entonces, ¿cómo sería lo contrario? Si esta es una expresión afirmativa, yo quiero, ¿ya? Decir la expresión negativa. Entonces, en esta situación, estimados amigos, vamos a utilizar dos elementos. Mana, ¿ya? Que ya conocemos, guiado con el yo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿saben cómo son las expresiones negativas? ¿Alguna vez han pensado, han escuchado cuando dicen no juego, no canto, no bailo, no lloro? ¿Cómo podría ser? A ver, ¿alguien me puede decir cómo podría ser en este caso la expresión negativa? ¿Cómo podría ser? Mana Manan, tusunichu. Ya, mira, manan, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Mira, esta parte sí va a ser muy importante, ¿ya? Expresiones, ¿ya? Negativas. Entonces, para las expresiones negativas, tú debes entender claramente cómo va a funcionar las expresiones negativas. En este caso, mira, las expresiones negativas con el profe Rolly vamos a atender de dos maneras. Caso 1, ¿ya? Caso 1. ¿Qué vamos a hacer en el caso 1? Una expresión negativa cuando te encuentras un sujeto, ¿ya? Más un verbo, ¿ya? En una oración, cuando solo hay, ¿ya? Un sujeto más un verbo, ¿cómo va a ir en este caso? Es el caso 1 que tú tienes que entender, estimado. Cuando te encuentres con esta situación, tú puedes decir, por ejemplo, no ka ya chane. Esta es una expresión, ¿ya? Afirmativa. Pero yo quiero convertir esta expresión en una expresión negativa. Pero recordarte aquí, ¿cuál es el caso? Si yo me encuentro, porque muchas personas saben que el mana y el chu sí va a ir, pero el problema es que cuando se encuentran con expresiones más amplias, que están con adverbios, adjetivos, o sea, se bloquean y dicen, oiga, no, ya no sé, y ponen en cualquier lugar y dicen, ya puse el chu, pero la oración no tiene sentido. Entonces, en este caso, mira,
Caso 1 nos dice, cuando nos encontramos con la expresión de la siguiente manera, sujeto más verbo, simple, ¿ya? Recordarte que para las expresiones siempre va a ir el mana más el sufijo chu. Esa es la regla. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo voy a poner en este caso? En este caso, cuando son sujeto más verbo, ¿qué cosa? ¿Qué puedo poner? Simplemente debo entender que el mana va a ir después del sujeto y el chu va a ir pegado al verbo. Esa es la primera regla. Solo en caso de que tú te encuentres con una expresión de este tipo, ¿ya? Cuando te encuentres con el sujeto y el verbo. Nada más. No kamana y dicho. Yo no sé. Por ejemplo, puedes utilizar otro pronombre personal. Por ejemplo, yo digo pai, ¿ya? Ahora, digo pai tuso. Igualito en este caso. En el caso 1 de las expresiones negativas, estimados arapupitos, diría, ¿qué vamos a hacer? Debemos entender eso todavía. Primero el sujeto más el verbo. Igualito aquí, estimados. Sujeto vamos a poner con un color azul y verbo con un color, en este caso, verde. Ya tenemos. Igualito, mira. Sujeto es el pai, que hay y tusu es el verbo. Ya, hasta ahí entendido, perfecto, correcto. Ahora, el problema es lo siguiente, pues. Si ya tengo esta misma estructura, hago lo mismo. El famoso mana, ¿ya? ¿A dónde se va a venir? Aquí, después del sujeto, se va a venir. Y el chu, siempre unido al verbo, ¿ya? Pai mana, tosunchu. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, este es el caso 1 y es el más sencillo, el nivel básico, el nivel sencillo que tú tienes que conocer, dominar, saber, entender. ¿Entender? Ahora, cuando ya tengo este caso 1, voy a ir al caso número 2. Número 2. ¿Y cuál sería el caso número 2? ¿Ya? El caso número 2, estimados amigos, es lo siguiente. ¿Ya? Cuando tú ya te encuentras con un sujeto más un adverbio más un verbo. Ya son 3 elementos. O sea, mi expresión se va ampliando, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ya tengo esto. Este adverbio vamos a poner con un color moradito, ¿ya? Entonces, o sea, cuando tú te encuentres con una oración donde tenga sujeto, objeto y verbo. Entonces yo digo, no ka, ¿ya? Por ejemplo, yachani, ¿eh? Yacha, ni. Pero aquí solo estoy hablando de sujeto, y lo voy a poner con celeste, y verbo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo sujeto y verbo. Y machatata con que machureiza, adverbio. Por ejemplo, yo digo, no ka, lin, ta. Ya está, mira. Estoy poniendo un adverbio. Adverbio de modo allin. ¿Te das cuenta? Ya el ta es un sufijo ya. Entonces, ahora sí mi expresión, estimados amigos, va cambiando. No alinta y echane. Entonces, como dice el profe Rolly, voy a hacer. Siempre el mana va a ir después del sujeto. ¿Qué voy a hacer? Agarro el mana, ahorita, tarán, ¿ya? Y voy a copiar. Aquí sí. Que llama ya está. Y compongo con rojo todavía. Mira, para que entienda, ¿ya? Estoy en el caso 2, ¿ya? Para que entienda. Pongo todavía con rojito y digo, allá, no kamana alinta, ¿ya? Y luego voy a poner el chu, como me ha dicho el profe Rolly, al final del verbo, ¿ya? Ahora, mi expresión está correcta, digo, ¿eh? No kamana alinta y achanichu. Tiene sonido, tiene un poco de sentido, pero es una oración no
no es coherente. Entonces, por eso te recuerdo, cuando tú encuentras un caso 2, donde encuentras un sujeto, un adverbio y un verbo al final, o sea, ya este adverbio ya tiene complemento, automáticamente el chu va a tener que pegarse al complemento, sí o sí. Y mi expresión va a durar, no kamana alintachu yachane. Ahora sí tiene sentido mi expresión. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, son casos del uso de las expresiones negativas, no es una sola manera, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, es una sola manera, estimado. Por ejemplo, yo te digo, eh, aquí te digo, Yana. ¿Qué es Yana, profesor? Es negrito, negro, ya está. Vamos a utilizar las expresiones negativas. ¿Cómo sería? Que no es negro. Entonces digo, mana, ya, na, chu. Ya está. O sea, ya puse. Pero muchas veces estoy obviando una regla que sería tan importante para darle coherencia a mi expresión. A esto sí es fácil, pues esto es nivel básico o nivel, como diríamos, nivel muy, muy, muy fácil para que puedan aprender. Pero en este caso existen casos, como les dije, el caso 2. ¿Me entienden? Entonces, podemos analizar más cosas todavía esto, pero deben entender ya. Mira, por ejemplo, la oración dice, pai mana tu soncho. Esta pai mana tu soncho igualito. La expresión viene de esto. Ya, pero vamos a poner un momento, un momento, un momento. Ya, vamos a poner aquí abajo. Ya tenemos el caso 1. Ya. Ahora vayamos al caso 2. Por ejemplo, digo, pai tu sun. Esa es mi expresión. Pai tu sun. Él o ella baila. Pero, igualito, pues. Sujeto es el pai. Ya está sujeto y iro niña, chura, iro niña. Ya está churadito. Tusun es el verbo. Está bien. Pero aquí sí, pues, el mana, ¿ya? Lo copio y viene aquí. Tarán, y lo pego. Ya está. Y agarro el chu, igual lo pego. Hasta ahí sí entendí, sí estoy claro. Pero ¿qué pasa cuando existe un adverbio? Por ejemplo, pai. Podría ser, por ejemplo, un adjetivo. Y digo, munai cha ta tus. ¿Ya? Pero mira, fíjate, estimado. Si yo te pongo esta expresión, pai munai chata tusun. Hoy, mira, fíjate. La expresión, estimados, ya no tiene el mismo sentido. Si yo sigo cumpliendo la regla de que el mana se pone al final, pai mana munaichata tusunchu, no tiene sentido. Por esa misma razón es que cuando nos encontramos con el adverbio, siempre el chu se va a venir al objeto complemento. ¿Ya? Pai mana munaichata chu tusun. Ahora sí mi expresión va a tener sentido. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar más cosas. Por ejemplo, digo, pai, mijo. Ya está. Igualito, sujeto y verbo ya tengo aquí. Pero, ¿qué puede pasar si yo aumento más elementos? Por ejemplo, aquí pongo, pai, ma, mai, wan. Ella con mi mamá. ¿Ya? Y pongo, askata, mijo. ¿Ya? O mijunku. ¿Ya? Paikuna askata mijun. ¿Ya? Entonces, puedo decir aquí, pai askata mijun. Entonces, igualito, después del sujeto, puedo poner, en este caso, mi verbo. Digo, mi partícula mana. Entonces, puedo hacer, mira, fíjate, copio esto y pego. Pai, hawarichketa. Mamaiwan, mana mamaiwan, askata, ¿qué cosa? Mijun, ku, chu. Está raro la expresión, ¿ya? Entonces, también debo escuchar aquí algo, estimados amigos. Si yo utilizo mi juncucho, estoy hablando de ellos. Entonces, en este caso, el mana ya no va a estar solito aquí. Tiene que ir aquí, mamá Iván, porque pai y mamá Iván se convierten en ellos,
¿Entienden? ¿Ya? Se convierten en ellos. A ver un momento. Y más pasa Shankaipi. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense. Pai mamaywan mana askata mijunkuchu. Otra vez, pasa lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces? Siempre. El mana siempre va a tener que ir después del adverbio. El chu. Javar izquierdo. Pai mamaywan mana askatachu mijunku. Ahora sí mi expresión tiene sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, ese es el segundo caso que debo entender. Siempre, ¿ya? Por ejemplo, otra oración, digo, noka, ¿ya? Mira, fíjate, al Juan, ¿ya? Al Juan, pu, ya, ni. Ya está. Noka al Juan, puklani, ¿ya? Ahora, en este caso, si te das cuenta, no hay adverbio, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? No al Juan Puglani. Tengo una opción. Aquí puedo poner y decir, no mana al Juan, ¿ya? Como no hay un adverbio, simplemente me pongo al final. Puglia, necho. Entonces, solo cuando yo tengo que tener mucho cuidado es cuando hay un adverbio en la oración. ¿Te das cuenta? Solo cuando, ¿ya? Hay un adverbio. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Manacho. Profesor, ¿podría traducir las 4 oraciones del caso 2? Sí, por favor. Esa parte Ya. no quiero entenderlo más, por favor. Oraciones del caso 2, entendido. Vamos a traducir, ¿ya? Turun, 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 tarán, tarán. Muy bien, las oraciones del caso 2 son lo siguiente. Por ejemplo, noca, ¿ya? Si en el caso 1 era, por ejemplo, noca mana yachanichu. Yo no sé. ¿No es cierto? Esa es mi expresión. Yo no sé. No mana tu hecho. ¿Ya? Viene a ser yo no bailo. Esas son las expresiones negativas. Entiendan eso. Estas son las expresiones negativas. ¿Ya? Yo no bailo. Yo no sé. No Ahora, sería él, profesor, o él no baila, él no baila, ¿ya? él no Estoy baila, emocionado, estoy o ella no emocionado. baila. ¿Ya? Él o ella no baila. Ya está. Ya tengo aquí. Él o ella no baila. Ahora, pasa lo mismo aquí. Por ejemplo, pai mana ayintachutos. Primero veamos esto. O digo, no ja, ¿ya? Ayinta tu su ni. Esa es la expresión afirmativa. Ya, fíjate esto. La expresión afirmativa es no ka alinta tu su ni, que se traduce como yo bailo bien. Ya está. Yo bailo bien. Recuerda, bien es un adverbio de modo, la manera en que yo realizo una acción. Entonces yo digo, yo bailo bien, está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero negar esta oración? Esta oración que yo he visto, quiero negar. Entonces diría, pues yo no bailo bien. Entonces, la negación es esta, pues. Yo, de la segunda oración, no bailo bien. Esa sería la expresión o la traducción de esta oración. Yo no bailo bien. ¿Entendido? Entonces, fíjense, esta sería la traducción. Yo no bailo bien. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, aquí abajo, la expresión sería, pues, para esta expresión, no ka munaichata tusuni. No ka munaichata tusuni. Ya está. Que se traduce al castellano como, ¿ya? Yo bailo bonito.
¿Se dan cuenta? Yo bailo bonito, está bien. Es una expresión afirmativa. Pero la negación de esto sería, pues yo no bailo bonito. Entonces, yo no bailo bonito. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la negación, estimados amigos, que debemos entender. Yo no bailo bonito. Igualito dice, pai, mamá, iwan, askata, miku. La expresión afirmativa sería pues lo siguiente, mira. Todo esto copiamos, ¿ya? Y pegamos aquí. Tarán. Pai, mamá, iwan, lo que es negación eliminamos. Askata, mijun, ¿ya? O mijun. Entonces, ¿qué puedo decir? Esta oración dice, pues, ella, ¿ya? Y mi mamá, ¿ya? Comen harto. Esa es la expresión. Ella y mi mamá comen harto, ¿ya? Ahora, después de eso, Profesor, el de sí, arriba también que dice Pai, Mana, Munay, Chata, es él no baila bonito. O ella. ya. Disculpen, la gripe me ha afectado mi cabeza. Ya, ella no baila bonito, ¿ya? O él no baila bonito. Ahora, aquí tenemos, ¿ya? Pai, mamá iban a mi kunku. Ella y mi mamá comen harto. Ahora, aquí, ¿cómo sería la expresión? Pai, mamá iban manas mi kunku. ¿Cómo sería? Ella y mi mamá, ¿ya? No comen harto. Esa sería la expresión. Negativa. ¿Ya? Ella y mi mamá no comen harto. ¿Me entienden? Entonces, estimados, estas serían las maneras en las que se utiliza. Si se dan cuenta, es una oración más amplia, ¿ya? Que estamos utilizando en este caso esto, ¿ya? Una oración más amplia, ¿ya? Poco a poco van a llegar a esto. Pero aquí sí hay oraciones simples, como dicen, no jamana y yo no sé bien. Ella no baila bonito, o como aquí, no jamana al yo no juego con el perro. La expresión afirmativa de esta sería, pues, no mira, fíjate, ¿ya? Al ¿ya? Pug llane. Esa sería. En el castellano, yo juego con el perro. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar así la expresión. Yo juego con el perro. O sea, una expresión simple, ¿eh? Donde tú digas, yo juego con el perro, yo juego con mi mamá, yo juego con mi papá, yo juego con mi tío. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes utilizar así, ¿ya? ¿Me entiende? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí una ficha muy interesante, ¿ya? Un momentito, un momentito, un momentito. Ya tenemos una ficha muy interesante aquí. A ver, aquí. ¿Dónde está? Un momento, un momento, un momento, un momento. Ya, aquí está. Mira, por ejemplo, ¿ya? Eh, aquí tenemos. mm, Ya, por ejemplo, ¿ya? Eh, la expresión sería fácil, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a cambiar esto un rato. Voy a copiar este documento, ¿ya? Voy a copiar un momento. Les voy a dar una tarea muy interesante, ¿ya? Vamos a aquí, pegar. Ya. Ahora, mira, vamos a hacer lo siguiente, estimados amigos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mm, por ejemplo, yo juego con mi mamá. Yo canto con mi mamá. Yo dibujo con mi hermana. Yo camino con mi abuelo. Yo estudio con mi prima. Yo bailo con mi tía. Yo como con mi familia. Yo hablo con mi hermano. Yo viajo con mis padres. Yo río, ¿ya? En este caso. Yo río
con mi sobrina. Ya, mira, fíjense estas expresiones que estoy compartiendo aquí en la pantalla. ¿Ya? Yo, estas expresiones que tengo aquí en la pantalla, quiero convertirlo en un modo negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo convertir cada una de esas expresiones en el modo negativo? Para eso, mira, fíjense, esta expresión con mi papá, que estoy poniendo aquí, con mi mamá, todos es así. Con mi hermana, ¿ya? Con mi abuelo, ¿ya? Con mi prima, o sea, todas las expresiones son sencillas. Tú realizas acción con alguien en casa, siempre. Tú dices, yo cocino con mi hermana, yo bailo con mi papá, yo juego con mis padres, yo juego con mi sobrino. Todos tienen la misma estructura. Pero ¿de dónde viene esto? Mira, para eso te voy a explicar lo siguiente. Uno de los recursos que vamos a utilizar es la Y. ¿Para qué sirve la Y? ¿De dónde viene? ¿Cómo voy a utilizar esta Y? Ya vamos a cambiar el estilo de letra para que todos vean. ¿Ya? Aquí está, mira. Fíjate, la Y, estimado amigo, es en este caso, sufijo posesivo. Recuerda esto, posesivo, que dice mi. Por ejemplo, si tú dices taita, que es papá, si tú empiezas a utilizar la Y, vendría a ser mi papá. Si tú dices mama, que es mamá, y aquí le aumentamos la Y, sería mamay, mi mamá. Wauji o waiji, como decimos, también igualito. Wauji, mi hermano. Si tú eres mujer, dices ñaña, ñañay, mi hermana. Turay, turay, mi hermano. O sea, ya tengo todo esto. He utilizado la Y. Sencillo. Ahora, a esta Y que he utilizado, le aumento algo más. ¿Qué le voy a aumentar? Aquí sí lo aumento, mira. Le ha aumentado el sufijo wan. Taitei, que era mi papá, ahora con el wan sería con mi papá. Mamai, que era mi mamá, ahora si le aumento wan sería con mi mamá. Wauji, que era con Y, ahora le aumento el wan, sería con mi hermano. Ñañay, que era mi hermana, y le aumento wan, va a ser con mi hermana. Turay, le aumento wan, con mi hermano. Ya tengo esto. Entonces, la oración es simple. Mira, fíjate aquí. ¿Ya? Entonces, ya domino esto, mi hermano, con mi papá, con mi mamá. ¿Qué estoy haciendo aquí? Simplemente voy a utilizar la conjugación de la primera persona. Lo que he aprendido, lo que he entendido. Hemos aprendido. Y dice aquí. Yo juego. No ka. Yani. Ya está. Mira, fíjate. Yo, en este caso, viene a ser el pronombre personal no ka. ¿Ya? Para el quechua de Cusco. Y juego también hemos aprendido que viene a ser el verbo. Hasta ahí estoy bien. Ahora, que con este ejercicio aquí de estos cuadritos he aprendido a decir con mi papá, con mi mamá, hago lo mismo. Con mi papá, aquí está, tai, tai. Entonces pongo aquí al medio. Tai, tai, wan. Ya está. Ahora mi oración está completa. Por ejemplo, está completa mi oración. Y mi oración dice, no ka taitewa pujliani. Oración en modo afirmativo. Ya, excelente. Hasta ahí estoy bien con el modo afirmativo. Ahora, lo que me va a tocar es hacer el modo negativo. Entonces, ¿cómo yo hago el modo negativo? Sencillo. Agarro el no ka y copio lo mismo. No ka. Ya está. Y he copiado no ka. Ahora sí viene, ¿ya? El mana. Es opcional, como les dije. ¿Cuál era opcional? Por ejemplo, cuando te encuentras con una expresión así amplia, podrías poner después de mamay o antes de mamay. Entonces, en este caso, como no tengo adverbio, aquí, mira, fíjense, no hay un adverbio.
No dice yo juego bien con mi mamá, yo juego bien con mi papá, sino es una oración simple, yo juego con mi papá, enunciativa, nada más. ¿Qué voy a hacer? Puedo poner aquí, noca, mana, fíjate, ¿qué cosa? Pongo Taiwan, ¿ya? Taiwan, ¿ya? Y pongo el Pucllani. Pucllani, chu. Ahora sí, mi expresión así sería. Noca, mana, Taiwan, Pucllani, chu. ¿Entendido? Pero, ojo, ojo, estimados. ¿Qué pasa si en esta oración yo juego con mi papá? Pongo otra cosita. Yo juego, por ejemplo, vamos a copiar aquí, o aquí nomás, vamos a copiar, ¿ya? ¿Qué pasaría si esta oración que estoy poniendo, yo juego con mi papá, aquí en este espacio que voy a poner con amarillo, se encuentra un adverbio? Yo juego bien con mi papá. Ahí sí cambian las cosas. Como ya tengo aquí un adverbio que es bien, entonces automáticamente yo tengo que utilizar la segunda manera o el segundo caso del uso del mana y el chu. ¿Dónde va a ir el chu? En este caso, siempre el chu va a ir pegado al adverbio. Entonces, voy a mi oración aquí y digo, yo juego bien con mi papá. Agarro lo mismo, yo, y pongo no ca, ya está. ¿Qué cosa? Tai, wan. Yo con mi papá, hasta ahí estoy bien. ¿Ya? O yo juego todavía, primero vamos a poner, ¿ya? Yo juego. Fíjate, yo juego. Está bien, por ejemplo, yo estoy poniendo en este caso, estimados amigos, ¿ya? La expresión. Yo juego. Noca, que es color rojito, yo. Y juego con el color azulito que vendría a ser Pucllani. ¿Ya? Aquí está. Pucllani. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Y como sé que el Pucllani va al final, agrego espacio. Ahora, ¿ya? ¿Qué voy a poner? Tengo que poner si deseo el adverbio primero o con mi papá primero. Cualquiera de las dos es válida. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, yo con mi papá he aprendido ya y dijo wan. Ya está. ¿Qué cosa? Bien, como se dice en quechua, pongo aquí. Si yo ya puse esto, Taiwan, con color negro, ya está, ya tengo. Entonces aquí voy a poner el adverbio. Bien, y matkama. Allí, pongo, ya está. Y voy a poner con un color azul y lo voy a resaltar. ¿Ya? Aquí está. Mira, fíjate. ¿Ya? Estoy tratando de explicarles paso a paso cómo tienen que hacer. No kataitewan alin puhlan. Entonces, como me dice la regla, puedo utilizar de dos maneras. Si yo deseo, después del noca nomás puedo poner mana y digo, noca, mana, taiteiwa, alin, allá, alinta, y siempre, estimados amigos, en el adverbio va a ir, ¿qué cosa? El famoso chu. Siempre. Alintachu, puclan. Entonces, solo en caso, te repito, cuando encuentras un adverbio en tu oración. Y diría, mira, no kataiteiwan, ya, o no kamana taiteiwa alintachu puclane. O si deseo este mana, lo traigo aquí atrás y digo, no kataiteiwan mana alintachu puclane. Pero siempre el adverbio es el que va a llegar, ya va a llevar la negación. ¿Me entiendes? Siempre. Entonces, eso es lo que debemos entender. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, esta fichita yo les voy a dejar para que trabajen. ¿Ya? Entonces, vean cómo se trabaja esto. ¿Me han entendido? He tratado de explicar casi toda la hora el uso con el adverbio. ¿Ya? A ver. Profesor, una preguntita.
Vamos, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Pueden poner los ejemplos? Ya, aquí está. Profesor, ahí no sería tai tai guanmi, o estoy mal. No kataidewa mi mandachu pugliani. Podría ser. Recuerda que el validador puedes utilizar y puedes decir, no kataidewan mi, no kataidewan mi. En este caso te recomiendo, cuando tú utilizas el mi, por ejemplo, aquí ponemos el mi, ¿ya? Podrías utilizar y decir, no kaka, aquí. No kaka, taitewan mi mandachu pugliani. Podría ser, ¿ya? Pero es opcional. Si tú deseas utilizar, puedes utilizar. Si tú deseas utilizar el validador, puedes utilizar. También, si no deseas utilizar, no puedes utilizar. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, eso es opcional. ¿Ya? Pregunte. Necesitamos Una hacer consulta, más ejercicios. Vamos. una consulta, esa fichita está en me imprimí 2 libros de quechua de Collao. Uno dice quechua Ya. 2.1, libro perfecto de los sufijos. Ahí están los ejemplos de la Ya. pantalla. Aquí, estas fichitas son materiales extra que les voy a pasar, no se preocupe. Ah, ¿Ya? ya, pensé que estaban, no lo encontraba, no se preocupe, No, muchas no, no. gracias. Son materiales extra que siempre les paso, entonces hay que estar atentos, ¿ya? Ya, chachi, gracias. Ay. Muy bien. Entonces, estimados Profesor, amigos, una preguntita, por favor. vamos atentos. Lo que está haciendo la negación de mana, ¿puede ser Ya. uno que diga manan? O sea, con Mm, N más, manan. Claro, puedes utilizar no jata y te mandan a dintachu puklani. Si utilizas la M o la N en este caso, es un enfatizador, nada más. Es un enfatizador. Entonces, en este caso, mira, por ejemplo, no jata y te mandan a dintachu puklani. Podemos utilizar así. ¿Ya? Entonces, es opcional, estimados amigos, es opcional. ¿Ya? Los enfatizadores no siempre vamos a utilizar de manera frecuente. Hay días en que tú puedes hablar con enfatizador y decir, oh, no haga alguien mi kashani. Y hay días que puedes decir, no haga alguien kashani. O sea, los enfatizadores, como su nombre indica, se utilizan cuando tú deseas, cuando tú quieres. Si no quieres utilizar, tampoco puedes utilizar. ¿Ya? Va a depender mucho de cómo, si tú quieres que tu quechua suene más bonito, utilice enfatizador. Si quieres que tu quechua suene frío, no utilice enfatizador. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos esas opciones. Si deseas que tu quechua suene elegante, excelente, utilices enfatizador. Si no, no utilice enfatizador. ¿Ya? ¿Entendido? Mira, hoy día vamos a quedarnos en esto, pero, ¿ya? Pero, ojo. eh, Voy a preparar una ficha exclusivamente para las negaciones, ¿ya? Porque si se dan cuenta, no toda la vida yo pues voy a hablar con afirmativo, ¿ya? Y cuando yo aprendo a hablar, digo, pues, por ejemplo, ima trabajan, mana y matapas lo han hecho, por ejemplo. Es una expresión negativa. No toda la vida voy a hablar con afirmativo y decir, no con no con no con puño shani. No toda la vida. Por eso es necesario que nosotros utilicemos bien las negaciones. Siempre vamos a utilizar las negaciones. ¿Ya me entiendes? Siempre. No porque estoy aprendiendo quechua y todo lo que es expresión afirmativa, puedo hablar toda la vida como afirmativo. Siempre hay un momento en el que tengo que utilizar la negación. ¿Entendido? Por ahora, esta fichita, ya, esta fichita vamos a subirlo para que ustedes trabajen también, estimados, y que puedan utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Vamos a subir esa ficha. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Kanchu, Manachu, Tapuiguna. ¿Han entendido? Claro, creo que está un poquito más, ya les he conocido, ya les estoy conociendo. Están un poquito perdidos en el modo negativo. Para la siguiente vamos a hacer el modo negativo, ya, el modo afirmativo, bien explicado.
¿Entendido? El día lunes nos tendríamos que ver para eso, así que estimados, ya pues, con eso terminamos. Si no hay preguntas, dudas, Profesor, terminaríamos con eso. ¿la ficha la va a mandar al WhatsApp? Estamos mandando ya la carpeta donde tiene acceso. Aquí está, justo lo estoy subiendo ya. ¿Y dónde está nuestra ficha? Ya pues, estimados, lo estoy subiendo aquí ya. ¿Ya? Aquí está. Y ahí ya lo tienen ahí. Ya pueden revisar la carpeta de Quechua Collao 2025. Ahí vamos a tener muchos documentos que vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Preguntan? Ya, Chache, Adicionales. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. La anterior clase le dije para que también me puede invitarme al Drive, porque en enero y en febrero yo adquirí el paquete de, no solo de, o sea, cuando estaba vendiendo Sureño y Collao, le Ujú. compré el Collao y le escribí al WhatsApp la anterior clase y no me leyó. Ya, está bien. Escríbeme, por favor, otra vez, ¿ya? Ya, Te ya, voy che, a agradecer. ya, che. ¿Ya? O Ya, sí lo Chachi, leyó, yo pero también tengo se algún olvidó. inconveniente. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya, Chachi, yo también Mm, tengo casi el mismo inconveniente. Terminó que las clases de Quechua Chanca, entre las dos ujú. últimas clases, y me pareció bonito la explicación, entonces le pedí que me vendiera el libro y encontré Quechua Collao. Imprimí en ese momento, no sé si es el mismo de ahorita. Sí, es que tenemos varios materiales. Por ejemplo, los materiales que estamos utilizando para los días miércoles, lunes, miércoles y viernes son estos. Quechua Oficial 2.1, ¿ya? Quechua Collao Modificado 2025, Quechua Collao 2025 y Cuentos Clásicos y Sopa de Letras. Esos son los materiales exclusivamente para las clases de los días lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Esos materiales utilizamos. Busquen en sus carpetas, debe estar por ahí, ¿ya? Pero es el Búsquenlos. mismo Drive, Chachi. No, este es distinto, es otro drive, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Pero en el anterior drive, este libro de Quechua 2.1 sí está, esto también sí se encuentra, creo. Ya, Chachi, Esto, disculpe, no sé si nos podría, pero disculpe que le corte, no sé si nos podría invitar a mi compañera y a mí a Drive para los materiales adicionales que va a subirlo ahí, ya está por bien, me favor. escriben, pero, ¿ya? Por Es que a veces favor, me Chachi. escriben bastantes y ya no me abastezco, Ya, ¿ya? gracias. Ya, Oye, pues. Entonces, estimados, con eso terminamos el día de hoy. Ya, pues espero que les haya gustado las clases. Eh, Les prometo que en la siguiente clase vamos a hablar exclusivamente de las secciones negativas con sus casos y varios ejercicios, ¿ya? Así que, estimados, con esto nos quedamos y el día lunes nos vemos, por favor, a las 8 de la noche, ¿ya? Ya, pues, estimados. Tupananchiskama, Tupananchiskama. Hay los amigos que están por YouTube también, Tupananchiskama. Los amigos que están en TikTok también, nuestros contactos están en el WhatsApp. Digo, en el perfil de TikTok está nuestro número. Así que ya pues, a las 9 hoy día tenemos clases de quechua sureño. Así que también los que desean participar, los docentes que quieren prepararse, participen a las 9. Volvemos en 10 minutos. Nos vemos, estimados. Tupananchiskama.